¿Cómo podemos evitar la contención y sus consecuencias? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio de las Escrituras. Hoy continuamos con Osea capítulo 10 y veremos algo más de las guerras entre el pueblo del rey Senif y los lamanitas. Vamos a entender un poco más con la perspectiva de Senif por qué llegaron los lamanitas a odiar tanto a los nefitas y por sobre todo aprenderemos cómo evitar que esto pase en nuestras vidas. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, vamos directo a las Escrituras y como lo hemos enfatizado toda esta semana, vamos a la introducción. Capítulo 10. Muere el rey Lamán, los de su pueblo son salvajes y feroces y creen en tradiciones falsas. Senif y su pueblo prevalecen en contra de ellos, aproximadamente 187 a 160 años antes de Cristo. Ok, tenemos ya entonces una vista general del contenido de este capítulo y vamos a ver algunas de las cosas que sucedieron. Vamos a leer algunos versículos hoy para tener clara la historia. Empecemos por el 1 y 2. Y sucedió que de nuevo empezamos a establecer el reino y a poseer otra vez la tierra en paz, y mandé a hacer armas de guerra de todas clases, para que de ese modo yo tuviera armas para mi pueblo, para el día en que los lamanitas volvieran a la guerra contra mi pueblo. Y puse guardias alrededor de la tierra, a fin de que los lamanitas no cayesen de nuevo de improviso sobre nosotros y nos destruyesen. Y así protegí a mi pueblo y mis rebaños, y evité que cayeran en manos de nuestros enemigos. Ok, ayer hablamos bastante acerca de las lecciones que iba aprendiendo Senif y continuamos con ese tema, si se dan cuenta. Ellos tenían armas, con algún tipo de arma fue que ganaron la primera guerra de la que conversamos ayer, pero sin embargo él manda a hacer más armas de toda clase. Ahora obviamente el pueblo se multiplicaba y pasan algunos años más. Sin embargo, vemos el afán y la intención con la que él trata de evitar que algo malo vuelva a pasar, de estar preparados. Este tema me gusta bastante porque muchas veces cuando no queremos prepararnos, escuchamos esta falsa idea: ten fe. Yo tengo tema con esta cosa, me molesta bastante cuando le escucho a las personas que no quieren hacer preparativos, que no quieren planear, que no quieren hacer las cosas necesarias para que no le pasen malas cosas. Simplemente decir, yo tengo fe. ¿Qué significa? Soy vulnerable y si me pasa algo es culpa de Dios. No seamos así. Si vamos a salir a la calle y es tarde en la noche, tengamos cuidado, especialmente dependiendo de en qué sectores están. Las cosas en mi país están terribles. Muy, muy terribles, entonces hay que andar con mucho cuidado, no hay que confiar de cualquier persona, tener preparativos, tener cuidado, y cuidarse de muchas maneras. Yo estoy ahorita tomando el ejemplo de un asalto, pero pueden ser muchísimas otras formas. Por ejemplo, mencionamos también ayer que prepararse es tener un fondo de reserva, tener almacenamiento, tener la mochila de emergencia, o por lo menos esforzarnos hasta donde podamos. Alguien puede decir, hermano, en las condiciones económicas que yo estoy, es muy difícil. Yo entiendo, yo he pasado por eso. Podría decir que estoy pasando por eso. No importa. La cuestión es que podemos hacer un esfuerzo por hacer lo mejor que podamos, por estar preparados. Y no simplemente decir, yo tengo fe, no va a pasar nada malo. Senif había aprendido a tener fe y por la causa de la fe que él tenía en que el Señor lo iba a proteger, él se esforzó en prepararse. Continuemos. 4 y 5. E hice que los hombres cultivaran la tierra y produjeran granos y frutos de todas clases. E hice que las mujeres hilaran y se afanaran y trabajaran y tejieran toda suerte de linos finos, sí, y telas de todas clases para que cubriéramos nuestra desnudez, y así prosperamos en la tierra. Y así gozamos de continua paz en la tierra por el espacio de 22 años. Una aclaración que yo quisiera hacer aquí es que yo no sé si estos 22 años son adicionales a los 13, los que hablamos ayer, o eran contando los 13, pero tienen una idea de que ha pasado bastante tiempo, entre 20 y 30 años, entre
25 y 35 años. Entonces, fíjense que ellos se esforzaban. Dice que los hombres cultivaron y produjeron granos y frutos, que las mujeres se afanaran y trabajaran y tejieran. Aquí un comentario breve. A mí me gusta mucho la idea de que la mujer esté en casa con los hijos, porque va a hacer lo mejor que podemos hacer por sus hijos, por nuestros hijos, que su mamá esté con ellos. Ahora, esto no significa que mamá no hace nada en la casa. Obviamente aquí dice que las mujeres se afanaban y trabajaban. Ahora, este trabajar no es el mismo trabajar de los hombres. Fíjense que los hombres tenían una tarea y las mujeres tenían otras tareas. Dependiendo de nuestras circunstancias, donde sea posible, es mucho, mucho mejor que la mamá pueda estar con los hijos. Obviamente, yo entiendo que hay situaciones en las que no se puede, hay situaciones difíciles y no voy a entrar a hablar demasiado en eso, pero yo no criticaría a una mujer que trabaja así, a ojos cerrados, porque no conozco sus circunstancias. Y es más, aquí en las escrituras vemos que estas mujeres trabajaban. Ahora, dicho eso, una parte interesante es que las mujeres se afanaban, dice, con toda suerte de linos finos y telas de todas clases para que cubriéramos nuestra desnudez. Aquí vemos, siempre que vemos para qué, quiere decir que hay un propósito. Toda suerte de linos finos. Eso quiere decir que no solo trabajaban, sino que hacían un buen trabajo. Todo tipo de telas, es decir, que había toda suerte de ellas. Había muchos tipos, muchas maneras, muchas soluciones que se daban. Buen trabajo, de forma general. Ahora, ¿cuál era el propósito de hacer todo este buen trabajo? Para que cubriéramos nuestra desnudez. Y esto contrasta con la descripción que se dio de cómo los lamanitas venían a la guerra con una faja alrededor de los lomos. No tenían los mandamientos, así que no guardaban la ley de castidad. Los nefitas buscaban cubrir su desnudez. Ahora, para los lamanitas era fácil. Ahí me amarro cualquier cosa alrededor de la cintura. Ya está. Los nefitas tenían mayor y particular cuidado con eso. Continuemos. Luego se narra que el rey Lamán murió y que su hijo que empezó a gobernar empezó a agitarlos otra vez contra la guerra. Ayer hablamos de qué es esto de agitar a la gente para la contención. Versículo 7. Mas yo había enviado a mis espías a los alrededores de la tierra de Shemlón para descubrir sus preparativos, para guardarme de ellos a fin de que no vinieran sobre mi pueblo y lo destruyeran. Otra vez vemos la preparación de Senif. Continuemos. Ahora estos espías ven que se viene el ejército de las lamanitas por montones, armados hasta los dientes, todo género de armas. Versículos 9 y 10. Y aconteció que hice que las mujeres y los niños de mi pueblo se ocultaran en el desierto, e hice también que todos mis hombres ancianos que podían llevar armas, así como todos mis hombres jóvenes que podían portar armas, se reunieran para ir a la batalla contra los lamanitas, y los coloqué en sus filas, cada hombre según su edad. Interesante, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a leer el 10 también, pero hasta ahí. Fíjense cómo otra vez hay una diversidad de roles. Para los hombres, lo natural es proteger a nuestras mujeres y a nuestros niños. Ese es nuestro propósito, así fuimos diseñados, esa es la intención. Entonces, las mujeres, que no son guerreras, los niños, que deben ser protegidos, se los manda al desierto, los manda lejos, no los manda a esconderse en sus casas, ni siquiera los saca de la ciudad y se los lleva lejos y los esconde en el desierto. Ahora, fíjense en cómo describe él a quienes manda a ser guerreros. Todos los ancianos que podían llevar arma, agarre arma. Todos los jovencitos que podían llevar armas, agarren armas. Esto me recuerda muchísimo cuando habla de estos ancianos. Pienso yo en lo mayorcitos que son nuestros líderes del Quórum de los 12 y de la primera presidencia. Esta última conferencia vimos a varios de ellos con discursos pregrabados, sentados, pero aún así hablándonos, enseñándonos. El presidente Nelson tiene 99 años y sigue enseñándonos. Ahora, versículo 10. Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas, y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Otra vez, con la fuerza del Señor.
Fíjense en este buen hombre, este buen líder, como les dije, Senif era bueno, iba aprendiendo en el camino, como todos nosotros, pero miren cómo llega ya, estando anciano, él habla de proteger a su pueblo, de hacer preparativos para que no los destruyan, para que no les roben. Y aquí vemos cómo él mismo sale a la batalla. Detalles interesantes en estos dos versículos. Él los organiza por edades. Aun cuando arma a los jovencitos y arma a los ancianos, los pone de tal forma que están organizados. Aquí no se especifica, pero yo me imagino que no eran la primera línea. Tienen que haber estado más atrás como apoyo, como soporte. Y tienen que haber estado organizados de tal forma que otros los protegían. Sin embargo, él necesitaba esos números allí porque los lamanitas venían por montones. Les hablé de los ancianitos. Muchos de los grandes líderes de la iglesia llegan al pináculo de su sabiduría cuando están muy, muy mayorcitos. Y hay un discurso del presidente Eyring, si no me equivoco, que habla sobre esto. En fin, los jovencitos también. Y es increíble cómo los jóvenes de 14 años, incluso 13 para cumplir 14, son maestros ministrantes. Pueden ser asignados como maestros ministrantes y se espera de ellos. Mi papá hace muchos años, siendo presidente de Hombres Jóvenes de Estaca, hace muchos años, hacía esta reflexión leyendo la sección 20 de Doctrina y Convenios. Fíjense cómo Dios habla de los diáconos, de los maestros y de los presbíteros. No habla de ellos como niñitos a los que hay que cuidar, les da responsabilidades y son responsabilidades serias. Las cosas del Señor son bien en serio y se espera mucho de todos nosotros, jóvenes, mayores y aún ancianos. Continuemos. Versículo 11. Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor ni a la fuerza del Señor, por tanto confiaban en su propia fuerza. Con todo, eran gente fuerte según la fuerza del hombre. Aquí empieza el contraste de nefitas y lamanitas. Los lamanitas no conocían al Señor, no confiaban en Él, no sabían más que confiar en ellos mismos. A mí no me gusta este consejo que se da a menudo de confía en ti mismo. No, nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y que con su ayuda podemos salir adelante. Pero fíjense, Senif hizo sus cosas con fe. Confiando en el Señor preparó armas. Confiando en el Señor mandó espías. Confiando en el Señor armó a todos los hombres, jóvenes y aún ancianos. Confiando en el Señor envió a las mujeres y a los niños escondidos al desierto. La fe nos lleva a actuar. Confiar en el Señor significa que nosotros hacemos todo el esfuerzo confiando en que el Señor va a mirar nuestros esfuerzos y nos va a ayudar. No funciona ninguna de las dos maneras. Ni confiar solamente en nosotros, que yo puedo porque soy chévere, soy fuerte, yo sé cómo se hace esto, yo sí puedo. Y olvidarnos del Señor. Y tampoco funciona en yo confío en el Señor, no voy a hacer absolutamente nada porque tengo fe en que Él me va a salvar. Ninguna de estas dos maneras funciona. Ahora, versículo 12. Eran un pueblo salvaje, feroz, sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de la iniquidad de sus padres y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Notan la tergiversación de la historia. Ayer yo les mencioné de un infame líder de la historia, enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense aquí otra vez cómo las cosas son similares. Ahora, yo mencioné ese pueblo, pero no quisiera hablar de ellos mismos, porque esto se repite a todo nivel, en muchas partes del mundo, por varias doctrinas falsas, doctrinas de demonios, por dogma y sectas, mal llamados pensamientos políticos, se nos incita a odiar a otras personas, se falsifica la historia para hacernos pensar que alguien más me hizo daño muchas generaciones atrás y por ende yo tengo que pelear con los hijos de 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 esas personas. Para mí esto es un gran absurdo. Continuemos leyendo. Versículo 13. Y más aún que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar, y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos
del Señor. Ahora, esto dice la razón por la que Lamán y Lemuel y sus descendientes odiaban tanto a los nefitas. Porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor, él fue favorecido del Señor. Lamán y Lemuel odiaban que Nefi esté en una mejor posición ante Dios que ellos. Porque, ¿de dónde viene esto? Del orgullo, de ser orgulloso. Ellos no querían poner el trabajo, ellos no querían obedecer los mandamientos, ellos no querían hacer las cosas de Dios, pero querían ser favorecidos del Señor. Ahora, ¿por qué pasa esto? Versículo 14. Y sus hermanos se enojaron con él porque no entendían la manera de proceder el Señor. Y más adelante habla de que endurecieron sus corazones contra él. Aquí tenemos dos grandes claves. Número uno, el orgullo. Pero también, por otro lado, el que no conozcamos la forma de actuar del Señor. ¿Cómo conozco yo la forma de actuar del Señor? En las Escrituras. Si yo estudio las Escrituras, yo entiendo cómo funciona el Evangelio, entiendo el plan de Dios, entiendo los mandamientos, entiendo lo que se espera de mí, lo que debo hacer. Lamán y Lemuel no hicieron eso, y más bien, en lugar de tratar de entender las maneras del Señor, en lugar de eso se fueron en contra de todo ello y se llenaron de orgullo y endurecieron sus corazones y enseñaron esta tradición a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Así, por generaciones. Ahora, hay más cosas aquí que no alcanzo a leer, y una de ellas que me parece muy interesante es que cuando Nefi huye al norte, ya estando en la tierra prometida, se va lejos porque sus hermanos lo querían matar. Lamán y Lemuel lo acusan de robarse las planchas de bronce. Entonces es mentira sobre mentira sobre mentira que los lamanitas creen, pero alimentados de esas mentiras las convierten en odio. Y aquí es donde vuelvo a recalcar, no creamos que nosotros debemos odiar o debemos estar en contra de una persona porque generaciones atrás algo pasó. Versículos 16 y 17. Y además se ensañaron con él porque salió para el desierto. Eso es lo que ya les dije. Versículo 17. Y por tanto han enseñado a sus hijos que los aborrezcan y que los asesinen y que les roben y los despojen y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Muchas veces, si nosotros escuchamos estas voces, estos dogmas, como les digo, pseudo políticos, realmente sectarios, de odio en contra de otras personas, nosotros podríamos sentirnos justificados en hacerle daño a estos otros grupos, o podríamos sentirnos justificados en nuestro odio en contra de ellos. Así, por ejemplo, yo pensaba rápidamente en algunos ejemplos. Yo, siendo de Ecuador, América Latina, podría albergar odio perpetuo contra la gente de España porque los españoles nos conquistaron. Como si los españoles del día de hoy hubieran hecho algo contra mí. Es absurdo. De la misma forma, otra vez, yo soy ecuatoriano, Ecuador y Perú han tenido muchos conflictos a través de la historia, pero si yo veo a alguien de Perú, yo no voy a pensar invasor, me robó las tierras y, por cierto, la gente de Perú cree que lo mismo, cree que nosotros le hicimos daño a ellos. No nosotros, algún político muchos años atrás, de Ecuador, de Perú, sea quien sea que haya hecho mal, no importa. Peruanos, el día de hoy, mis hermanos. Españoles, el día de hoy, mis hermanos. Un mucho mejor ejemplo de esto lo diera el elder Renlund, creo que en el 2021. Daba un discurso en el que él hablaba acerca de cómo estamos en una prueba de resistencia. Y él mencionaba que su papá, finlandés, todo el tiempo tenía así como que los rusos son esto, los rusos son lo de aquí, los rusos son lo de allá. No solo odiaba lo que los rusos históricamente habían hecho, sino a todos los rusos porque todos los rusos son malos, decía este hombre. Y decía que él contaba que su papá siempre se ponía a hablar de historia y de las cosas que habían hecho contra ellos y de lo malos que habían sido. Nos vamos a años más recientes. Se va a dedicar un templo en Finlandia, se están haciendo los arreglos, todo el equipo de coordinación es finlandés y se enteran de un grupo de santos, de miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días,
rusos que están viajando literalmente días para llegar al templo. Ahora, con toda la emoción que sentían estos finlandeses por tener su templo, enterándose de este grupo que vienen, decidieron dedicar las primeras ordenanzas del templo para estos hermanos, porque venían viajando por muchos días y aun cuando habían ansiado mucho tener este templo, sintieron compasión de los hermanos que venían de camino, que ellos no tienen templo y que venían viajando por días para poder hacer sus ordenanzas individuales. Es una historia conmovedora de dejar atrás el odio de generaciones, de dejar todas estas cosas atrás. Cuando Elder Renlund le cuenta esta historia a su papá se conmovió y su corazón cambió y dice que de ahí en adelante no lo volvió a escuchar hablar mal de sus hermanos rusos. Ahora, ¿existen diferencias entre pueblos y pueblos? Sí. ¿Hay mejores culturas que otras? Sí. Estamos hablando de cómo eran los lamanitas y de cómo eran los nefitas. Pero fíjense, ¿quién atacaba a quién? Los nefitas no fueron a buscar a los lamanitas. No fueron a atacarlos, a destruirlos, a matarlos. No hicieron ninguna de estas cosas. ¿Tenían razones para hacerlo? Sí. ¿Lo hicieron? No. Cuando se pretende alimentar nuestro odio, es una destrucción para nosotros mismos. Y algo buenísimo que escuché, y no me acuerdo quién lo dijo. Qué pena, me gustaría dar el crédito. Estoy seguro que fue en una conferencia. Bueno, sentir odio por una persona o por un grupo de personas es como tomar veneno pretendiendo que se muera la otra persona. Versículos 19 y 20. Y ahora bien, yo, Senif, después de haber dicho todas estas cosas acerca de los lamanitas a los de mi pueblo, los animé a que salieran a luchar con toda su fuerza y pusieran su confianza en el Señor. Por tanto, luchamos contra ellos cara a cara. Y aconteció que nuevamente los echamos de nuestra tierra y los matamos con gran mortandad, tantos que no los contamos. Una vez más la manifestación de fe de este Senif que había crecido tanto. Él sale con la fuerza del Señor y salió a pelear, salió a luchar. Tener fe es esto. Confiar en Dios y salir a pelear, salir a conquistar, salir a ganar. Fue un gran líder, fue un gran hombre. Aquí en los últimos versículos vemos que llega al final de su vida y que se dedicó otra vez en paz a trabajar sus rebaños y cultivar sus tierras, mandar esto a su gente. Vemos que él concede el reino a uno de sus hijos. Y de aquí en adelante la historia se pone triste para estos nefitas. Mis queridos hermanos y hermanas, aprendamos a tener la fe que es correcta, abandonemos el odio. Cuando lleguemos a tercer Nefi vamos a estudiar bastante este punto. El Señor no nos ha mandado contender, nos ha mandado que dejemos la contención. Satanás es el padre de la ira, de la contención. Él incita a nuestros corazones. No odiemos a otra persona, no odiemos a otros grupos de personas. No nos dejemos manipular por gente que quiere poder y nos incita a odiar a otros. Hagamos más bien como nos comandó nuestro Señor. Que nos amemos unos a otros, como Él, de la manera que Él nos ha amado. Conmigo será hasta la próxima. Chao.